es decir, que los argentinos ni siquiera somos capaces de alimentar a nuestros niños, las villas miserias cada vez más grandes, lo notamos acá en Buenos Aires, y bueno, mientras haya villas miserias y ni siquiera un techo digno para la familia, y mientras haya niños con hambre, yo sostengo que no hay una verdadera democracia. Ese tiene que ser el principio de la democracia, eso que cantamos desde 1813. Ved en trono a la noble igualdad, libertad, libertad. Llegar a la igualdad en libertad. Así que tenemos que formarnos con que creer que solamente poner cada 2 años el papelito blanco ahí o el papelito en la cajita de madera esa en la urna con candidatos y ya con eso cumplimos. No, realmente hay que salir a la calle con una injusticia, ¿no? Y lograr por lo menos una sociedad sin violencia, que hasta ahora no lo hemos logrado. Pese al sueño de esos hombres de Mayo que son increíbles, los documentos de un Juan José Castelli, de un Mariano Moreno, de un Manuel Belgrano. Ese Manuel Belgrano que en la expedición al Paraguay le devuelve a los pueblos originarios sus antiguas tierras, termina con la explotación, termina con la mita y el yanaconazgo, las formas de esclavitud a que eran sometidos por los españoles. Y además señala de que se le van a dar dinero para que compren ganado para sus crías e implementos agrícolas para sembrar las tierras, dice Belgrano en un comunicado en 1810 todavía. Bueno, para no hablar de Castelli y de Moreno, que habla realmente sobre la igualdad y sobre el derecho de los pueblos originarios. Bueno, en 1813 la Argentina termina con la esclavitud. Pensar que Estados Unidos recién en 1852 con Lincoln y Brasil recién en 1874. Aquí comienza ya será la libertad de vientres en 1813. Además se termina para siempre con las 3 formas de esclavitud que tenían los españoles con respecto a los pueblos originarios, las 3 formas de explotación. Y bueno, y hay un 1837, Esteban Echeverría escribe un libro que se llama El dogma socialista, 1837, donde señala de que nunca hay una democracia mientras primero no se logre la igualdad en un pueblo. Mire a qué igualdad hemos llegado nosotros. Por un lado villas miserias, por el lado los lujosos country en una misma ciudad. Tenemos la Villa Miseria, que le llaman número 31, en Retiro, a 20 cuadras del Cabildo de la Revolución de Mayo, que en 1834 proclamó la igualdad. En 1810, 25 de mayo, proclamó la igualdad. Bueno, 200 años después, mire la igualdad que hemos conseguido. Nos interesa tratar de abordar la problemática de la colonización del Chaco, digamos, comparando con cómo fue la campaña del desierto, digamos. Por ejemplo, y en ese sentido, por ejemplo, ¿qué intereses llevaron al Estado argentino de ese momento expandir sus territorios de la manera que lo hizo acá en el sur, y tratar de ir viendo qué comparaciones o coincidencias hay con el norte, digamos, sobre todo en la región del Chaco, en la gobernación del Chaco? Bueno, la campaña del desierto, que tuvo varias etapas, se hizo para realmente conquistar todas esas enormes pampas. La primera expedición al desierto fue hecha por Juan Manuel de Rosas, cuyos partes señalan de que fueron traídos
fueron muertos 1000 indios, como dice él, y fueron hechos prisioneros 3000 indios, que van a ser repartidos entre las estancias de Buenos Aires. Y se funda ya la denominada Sociedad Restauradora. La Sociedad Restauradora, integrada por dueños de la tierra, de estancieros que tenían campos rodeando a Buenos Aires. Bueno, hay que leer los nombres de esa primera Sociedad Restauradora. Son los Pereira Iraola, los Unzué, los Riglos, los Anchorena, etc. Es decir, las familias que todavía hoy figuran como miembros de la sociedad rural y que son los dueños de la tierra. Bueno, luego de la campaña de Rosas va a ser el presidente Avellaneda, que por pedido de la Sociedad Rural Argentina, como digo, fundada en 1868, 10 años antes de la campaña del desierto, esos estancieros son los que van a impulsar políticamente que se siga conquistando esas tierras. Tanto es así que nunca se nos ha dicho, pero la Sociedad Rural, fundada en 1868, va a colaborar en la financiación de la campaña del desierto que va a llevar a cabo Roca. El primer proyecto fue el de Alsina, que era el ministro de guerra del presidente Avellaneda, que bueno, hizo el plan de que sí, evidentemente los estancieros se quejaban de que venían los indios y se llevaban sus vacas. Y decía que estaba el poblado de indios ladrones, las pampas argentinas. Y Alsina demostró que los indios no eran ladrones, sino que no tenían sentido de la propiedad. Y no podían comprender que una vaca, que para ellos era de la naturaleza, como todos los animales, perteneciera al señor Martínez de Hoz o al señor Anchorena. Claro. Entonces venían y veían una vaca y se la llevaban, como se llevaron siempre los guanacos o las liebres, lo que fuera, que eran el alimento antiguo, antes que vinieran las vacas. Y entonces Alsina dice, no van a comprender nunca el derecho de la propiedad. Entonces vamos a hacer una zanja. Y es el plan de la zanja de Alsina. Claro. Que realmente es algo un poco increíble, hacer una zanja a todo lo ancho del país, de 5 metros de profundidad por 3 de ancho, porque como decía Alsina, que pasen los indios. Pueden pasar porque son buenos jinetes y van a saltar la zanja. Después van a querer llevarse las vacas y no van a poder porque la vaca tiene el tranco corto, no puede saltar y se van a quedar. Y si la empuja, se van a caer a la zanja. Y esa va a ser la forma en que los pueblos originarios se den cuenta que no pueden llevarse las vacas. Pero Alsina muere y entonces Avellaneda le da el plan al general Roca, que de entrada dice hay que exterminar a los salvajes, a los bárbaros. ¿Quién era Roca? Bueno, Roca era un militar joven, había sido el mejor oficial de la guerra del Paraguay, de Mitre, y ya había llegado a general a los 37 años, y bueno, estaba lleno de impulsos y era un hombre que no tenía problemas, en el sentido de ese plan que presenta. Él señalaba exterminar a los indios. Es la única remedio para salvar a la civilización, como decía él, hay que exterminar a los indios. Y propone el plan de hacerlo como lo hicieron los norteamericanos, para lo cual señaló hay que comprar 10.000 Remington. El Remington era el fusil a repetición, tiraba 5 tiros al mismo tiempo, seguidos, Alsina muere un año después, no puede llevar a cabo su plan, se hacen solamente, entre comillas, 600 kilómetros de la zanja, y el presidente Avellaneda, ante la muerte de Alsina, lo nombra a Roca, que había sido el oficial más brillante de la guerra del Paraguay, una guerra extremadamente cruel. Y bueno, y Roca señala que la única forma es exterminar para siempre a los salvajes, a los bárbaros. Terminar con los indios del sur,
para lo cual prepara un plan donde recomienda al presidente Avellaneda comprar 10.000 Remington, fusiles Remington, porque con los Remington los norteamericanos habían exterminado a los Sioux, a los indios Sioux y a los Pieles Rojas. Era un fusil a repetición de 5 tiros seguidos. Se compran 10.000 Remington y con el Remington Roca va a exterminar a los pueblos del sur en la denominada campaña del desierto, que fue un verdadero genocidio. Bueno, esa campaña fue, como decimos, cofinanciada por la Sociedad Rural Argentina, y debido a eso, cuando se termina la campaña, se van a repartir 40 millones de hectáreas entre 1.800 estancieros. Al presidente de la Sociedad Rural, es la Sociedad Rural Argentina, la misma que existe hoy todavía, se le entregan 2.500.000 hectáreas. ¿Quién era? El señor José María Martínez de Hoz, bisabuelo directo del ministro de Economía Martínez de Hoz, que fue el ministro de Economía de la dictadura de Videla, la dictadura de la desaparición de personas. Es decir, cómo en nuestro país no cambia el poder, siempre se mantienen. Jamás hubo una reforma agraria. Bien, el resto de los miembros de la sociedad rural van a recibir un mínimo de 500.000 hectáreas. Y así comienza el latifundismo en el sur, en la República Argentina, la repartición de estas pampas. Ahora, solamente pocos años antes de Roca se planteaba que el problema era una cuestión de vacas, de que los indios no comprendían la cuestión de la propiedad. ¿Cómo se salta, digamos, cómo se hace hegemónico el pensamiento de hay que exterminarlos a todos, digamos? Bueno, allí comienza ya el interés de Gran Bretaña, durante la presidencia de Roca ya, y antes también. Gran Bretaña comienza a invertir en la Argentina. Es impresionante ver las cifras de aquel tiempo. Gran Bretaña invirtió más en la Argentina que en sus propias colonias, Canadá y Australia, por ejemplo. Vio que aquí el gran negocio de la producción de carnes y de la producción de lanas, por eso Roca le va a hacer la concesión Grundwein cuando era presidente, que entrega 2.500.000 hectáreas a 137 estancieros británicos que van a traer la oveja. Y empieza el gran negocio de la lana también. Todo se vendía toda esa lana a Gran Bretaña, igual que la carne. Tan es así que la Baring Brothers, una gran empresa británica que va a ser la que va a dar el primer préstamo al gobierno argentino, lo invita a Roca a Londres y le hace un gran banquete donde Roca señala: siempre he admirado toda mi vida al capital inglés, mi gran admiración por el capital inglés, y realmente qué confianza le ha tenido a mi país para invertir tanto dinero en la República Argentina. Bueno, lo que pasa que no era la confianza. Inglaterra veía grandes negocios porque realmente sacaba un gran saldo de beneficios. Bueno, y así empieza también entonces la Argentina con la misma política del denominado el liberalismo positivista, que ya había empezado en la línea de Rivadavia. Rivadavia va a traicionar los principios de mayo y va a contratar al coronel europeo Federico Rauch en 1826, como dice el decreto de Rivadavia, para exterminar a los indios ranqueles. Es decir, 16 años después de la Revolución de Mayo, donde se habló de la igualdad y del derecho de los pueblos originarios, Rivadavia contrata a un coronel europeo para exterminar a los ranqueles, que eran las tribus que vivían cercanas a Buenos Aires y al sur, y que ocupaban esas enormes pampas
que ya empezaban a reclamarlo los estancieros, los primeros estancieros, casi todos españoles o extranjeros. Bueno, y él va, el coronel Rauch va a hacer en gran parte el exterminio de los ranqueles. Bueno, la misma política va a seguir Roca, va a hacer esa campaña, y después de la campaña del desierto, como digo, entró una especie de gran fiebre de la inversión y del tratar de ganar todas las tierras donde vivían los pueblos originarios. Y uno de los principales focos fue, por supuesto, la región chaqueña. Ahí se vio la gran industrialización de la madera, de los bosques, principalmente del quebracho. El quebracho, ese árbol argentino tan noble, es decir, del color rojo de la sangre y duro como la piedra. Bueno, y ya comenzaba la industria ferroviaria llevada a cabo por Gran Bretaña en el mundo entero, y vieron que el quebracho era adaptado, era el mejor producto de esa madera para los durmientes de las vías. Exacto, por algo será, ¿no? Sí. Bueno, y poco después ya va a empezar también el exterminio de los pueblos de la zona chaqueña. Apenas unos años después va a haber varias expediciones, la de Uriburu, la de Obligado, la de Fontana y la de Victorica, que tal vez fue la más cruel de todas, donde se les quita la tierra a esos pueblos originarios y se los emplea como obreros en una explotación sin igual. Es decir, la diferencia con lo que pasó en nuestro sur argentino es que los trabajadores del campo vinieron casi todos, fueron inmigrantes que fueron a trabajar al campo, y también chilotes de la isla de Chiloé. Esos fueron en un 50% de los trabajadores de los grandes latifundios ingleses, británicos y no británicos de la Patagonia Argentina, con una gran explotación, por eso las grandes huelgas patagónicas del año 21 y 22. Mientras que en el Chaco se aprovechó la fuerza de los pueblos originarios, el número de los pueblos originarios, para realmente una gran explotación de esas fuerzas de trabajo en la producción, por supuesto, de la industria de la madera, del algodón y de otros productos también, el tabaco, y realmente fue una explotación sin igual que está descrita por muchos estudiosos de aquella época. Victorica, se podría decir que para el Chaco Victorica es el Roca, digamos, de la Patagonia. Sí, señor, sí. Él sabe organizar la conquista de todas esas tierras, sabe ir muy bien informado a dónde están los núcleos principales de estos pueblos chaqueños, y los va a someter, evidentemente. Es decir, hay un alto número de muertos. Esos pueblos originarios de toda esa zona se van a defender en lo posible. Va a haber numerosos encuentros. También hay otro coronel Fotheringham, que también va a ser otro de los genocidas de ese tiempo. De manera que finalmente, como dicen ellos, fue pacificado para siempre el Chaco. Y comenzó la gran explotación. Es como digo, increíble en la forma como se explotó y se sigue explotando todavía a los descendientes de esos pueblos. Ahora, quizás de los problemas que
que veían los estadistas de esa época era, digamos, qué hacer con cómo convertirlos en mano de obra, ¿no? Para esas explotaciones del quebracho, para esas explotaciones, digamos, del algodón, etcétera. ¿Qué rol te juega el Estado, hasta podría decirle en general, pero aplicado en el Chaco, en la formación del capitalismo, digamos, en, en esta, en esta zona, digamos? Y bueno, es el periodo de los gobiernos liberales positivistas, como se dijo, el pensamiento que el progreso tenía que venir de Europa o de Estados Unidos. El mismo Sarmiento siempre creyó que el progreso tenía que venir de Estados Unidos. Por eso Sarmiento trae a las maestras norteamericanas para que enseñen acá cómo se hizo ese progreso norteamericano. Y ese progreso norteamericano se hizo en gran parte con la eliminación de los pueblos originarios de allá. De manera que fueron eminentemente racistas. Y el Estado ayudó militarmente y políticamente a la conquista de esas tierras para el denominado progreso y para quitarles para siempre o exterminar para siempre a los pueblos originarios. Es decir, se nota una política en ese sentido del exterminio que sigue también aún en los gobiernos elegidos democráticamente en la Argentina. Es decir, en Napalpí, la represión de Napalpí se hace a través durante el gobierno de Alvear, del radical Alvear, que había sido elegido por el pueblo democráticamente. La represión del denominado Malón de la Paz, que viene en 1946 desde Abrapampa, desde el norte de Jujuy, de los Collas, los 174 collas que vienen caminando para solicitarles a Perón que les devuelva las tierras comunitarias de Abrapampa. Bueno, son aquí encerrados en el hotel de inmigrantes y después cargados en un tren de carga y remitidos de regreso a Abrapampa y nunca se les contestó. Y también la represión de Rincón Bomba, que va a ser Perón en el año 47, también a través de la Gendarmería Nacional, la muerte de 400 tobas que reclamaban sus derechos en ese lugar denominado Rincón Bomba, también de la zona chaqueña. La riqueza de la madera, evidentemente, el quebracho fue un producto muy codiciado por los británicos, de ahí la fundación de la Forestal en esa zona chaqueña del norte santafesino y sur de la provincia del Chaco, y además lo barato de la mano de obra. Eso es lo que más le atraía, es decir, la mano de obra era baratísimo. Tanto es así que, bueno, los hacheros de la Forestal se van a levantar en el año 21 en huelgas que pasaron a la historia y que va a producir una de las represiones más grandes de la historia obrera argentina, ¿no? Es decir, comparado a la Semana Trágica de enero del 19, donde en Buenos Aires son masacrados los obreros metalúrgicos de los talleres Bacena, comparado con las huelgas patagónicas de la denominada Patagonia Rebelde en el año 1921, donde son fusilados 1.500 peones rurales, y en la Forestal en el año 21, donde se levantan los hacheros, gran parte de origen mestizo, pero muchos de ellos también tobas y de otras etnias, que van a reclamar las 8 horas de trabajo. Los hacheros trabajaban con hachas 10 horas por día, lo que significaba eso para voltear esos árboles de madera tan dura. Es decir, van a ser reprimidos por orden de Irigoyen por el 12 de Infantería, que va a marchar desde Paraná y se va a organizar una represión que terminó para siempre con el alzamiento de los trabajadores de la madera en esas zonas chaqueñas. También año 21-22.
Y bueno, y siguió el trabajo y la explotación en los algodonales y en los ingenios del azúcar. Están las cartas de Roca al gobernador de Tucumán: no traiga más esos indios del Chaco, esos indios araganes del Chaco para trabajar en el azúcar a Tucumán. Yo le voy a mandar desde aquí, desde Buenos Aires, mapuches y ranqueles que son mucho más trabajadores y no se fijan en el horario. Es una carta que está en el Archivo General de la Nación. Es decir, cómo yo le voy a mandar, como si fueran esclavos de él, ¿no? Es decir, se restablece la esclavitud en la Argentina, que había sido eliminado en la Asamblea de 1813. Está en los avisos de los diarios de Buenos Aires, cuando termina la campaña del desierto. Hoy entrega de indios. A toda familia que lo requiera se le entregará un indio varón como peón, una china, en esos términos, una china como sirvienta y un chinito como mandadero. Están las crónicas de los diarios cuando en las plazas de Buenos Aires llegan los indios prisioneros con sus familias y se reparte allí en las plazas. Y bueno, y señalan con curiosidad que los indios saben llorar, dice, esto los salvajes, los bárbaros saben llorar, porque describen cómo las madres indias pegan alaridos cuando le sacan los hijos, que los hijos fueron repartidos en familia como mandaderos, ¿no? Eso ocurre en la Argentina en 1879. 50 y, bueno, calculando 60 años después de las resoluciones de la Asamblea del año 13, de esas profundas reflexiones de esos patriotas de Mayo, donde se daba para siempre la libertad de vientres. ¿Tienen un poco de agua o de agua tónica? Al exilio, ¿no? Por haber escrito los libros de la Patagonia, mirá vos lo que me costó, pero no me arrepiento. Pero nos cambió la vida completamente. Pero yo vivo en esta casita pequeña que para mí me alcanza. Con sus 83 años, Osvaldo, ¿crees que le alcanzó todo este tiempo para narrar todo lo que usted hubiese querido narrar o contar, digamos? ¿En dónde? No sé, en los libros, en todas las cosas aportes que ha hecho en la historia de Y los no, movimientos. el exilio me quebró, es decir, yo ya vivía con mis libros, que es el sueño de todo escritor, porque entonces uno puede quedarse en la casa y dedicarse a sus libros y todo lo demás. Pero en el exilio tuve que empezar de nuevo, a los 50 años en Alemania, ¿no? En la docencia, ya y en la traducción. Bueno, hubo 12 directores de cine que quisieron hacerlo, ninguno fue capaz de hacerlo. Primero porque la reconstrucción de época sale muy caro. Claro. Y segundo, claro, como dice ellos, dentro de todo es la historia de un terrorista, se puede armar lío, qué sé yo, ¿viste? Leonardo Fabio la tuvo 20 años los derechos para hacer el Severino. Bueno, siempre entusiasmado. Hasta que una vez leí declaraciones de Leonardo Fabio. Después de haber hecho una segunda lectura del Severino di Giovanni, he decidido hacer La vida de Gatica. Claro, hay una diferencia, ¿viste?, entre Di Giovanni, un anarquista expropiador, y Gatica. ¿Y el gatito? Un boxeador. ¿Cómo? Un boxeador. Un boxeador. Un boxeador que, bueno, que era medio analfabeto, pero muy simpático. Que fue muy popular allá por los años 50, 60, principios de los 60. Bueno, y hoy leí en los diarios de que lo han internado a Fabio, está muy enfermo. Buen director de cine. Bueno, después de la Patagonia Rebelde ya teníamos todo un plan de hacer todas películas históricas, pero se acabó todo.
¿ves? Vino la dictadura y se acabó todo, absolutamente todo. Es decir, ya antes de la dictadura. Nosotros salimos en la lista de las 3A, condenados a muerte por las 3A, el 12 de octubre del 74, durante el gobierno de Isabel Perón. Y ese mismo día Isabel Perón prohibió la película La Patagonia Rebelde. Pero se había estrenado acá en los cines. ¿Eh? Se había estrenado. Ya se había estrenado en julio del 74, así que pudo darse julio, agosto, septiembre, 3 meses sería. Estuvo prohibida 10 años. La pudimos volver a estrenar en febrero del 84. Fue prohibida en octubre del 74. ¿Te vio la película Quebracho? Sí. Sí. Es un poco... Bueno, esa película Quebracho se hizo en el mismo tiempo de La Patagonia Rebelde. Es una buena película, pero no es la verdad histórica. Es decir, yo me acuerdo que viajamos juntos con el director, porque él llevaba la película para el Festival de Cine de Carlo Vivari, y nosotros habíamos sido invitados a Berlín con La Patagonia Rebelde. Y entonces nos sentamos juntos en el avión con el director, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahora más. Y me dice, en bonito lío te metiste vos. Porque antes de ser estrenada, estuvo 4 meses en el limbo la película, no daban el permiso para darla. No la prohibió Perón, pero no daba el permiso para darla. Bueno, y todo el mundo sabía de que estaba la película lista y que no podía estrenarse. En cambio la de él se dio sin ningún problema, nunca se prohibió. Y me dicen, bonito lío te metiste. Digo, bueno, lo que pasa, le digo, de que vos filmaste la Quebracho, pero no dijiste la verdad histórica. Vos ponés como represor a la policía interna de la Forestal, cuando la gran represión final la hizo el 12 de Infantería, el ejército. Y entonces me dijo, ¿y vos qué querés? ¿Que me coman los leones? Le digo, no, bueno, pero por eso la diferencia entre la Patagonia Rebelde y Quebracho, ¿no? Y claro, y en el 12 de Infantería estaba Perón como oficial. En la represión de la Forestal estuvo Perón allí. Que yo una vez me encontré con, ¿cómo se llama? El biógrafo oficial de Perón, ¿cómo se llamaba? Pavón Pereira. Y entonces dice, va a salir una nueva edición del libro sobre Perón mío. Era el biógrafo oficial, el biógrafo preferido por Perón. Digo, va a salir. Y yo digo, bueno, pero tu general estuvo en la represión de la Forestal. Dice, yo no sabía. Digo, y preguntale. 15 días después me encuentro con Pavón Pereira y le dice, hola, ¿cómo te va? Y dice, ¿sabés que era cierto? Le pregunté al general. Siempre decía él, el general. Al general si había estado en la Forestal. Y él me dijo, sí, claro, estuve en el 12 de Infantería. Dice, pero yo tuve otra actitud siempre con los hacheros. Cuando veía hacheros huelguistas, que yo me metía en el bosque, me sacaba la pistola al cinto que tenía, la dejaba al lado de un quebracho, hacía así con la mano, conversaba con ellos, los convencía y abandonaban la huelga. Y yo dije, qué idílico, ¿eh? Qué idílico. Y salió así en la biografía de la última edición. Y bueno, todos hacemos la historia a nuestro gusto, ¿no? Se dice. Cuando lo único que queda es la verdad histórica, todo lo que se miente o se falsea queda esclarecido al final. La escriben los vencedores. ¿Eh? La historia la escriben los vencedores. Exactamente, siempre. Y allá Y peor como en el caso de los indios, que no tenían nunca quien los defendiera, ¿no? Como si allá en el Chaco, que es como tan peronista, por lo menos se dice, ¿no? Que Chaco es peronista, todo Sí, eso. siempre, sí. Una cosa muy idílica también con Perón. Perón es pueblo y todo eso. Por ahí también un poco nuestro interés es dejar un mensaje, digamos, de que el Estado, o sea, buscar si es que se puede reconstruir dónde quedaron las voces, digamos, que planteaban
una resistencia, digamos, a la explotación. ¿Y qué rol tuvo siempre el Estado con con los gritos, digamos, de los hacheros, con los gritos de los indios? Como ese es como que nuestro interés en estos 200 años, digamos, que del Bicentenario. Que queremos plantear que en estos 200 años hubo otras voces que el Estado que hoy festeja se encargó de domesticar bajo el terror. Esa es nuestra postura política y con este documental, digamos. Y queremos hacer un aporte respecto de eso. Por eso, bueno, lo venimos a ver. Claro, justo en el año que recordamos el bicentenario de la Revolución de Mayo, tenemos que pensar, meditar, qué nos pasó a los argentinos. Después de esos principios profundos de la búsqueda de la liberación del yugo europeo, de buscar la libertad y también la igualdad de los pueblos, de la vida digna, de hacer un sistema de que los pueblos puedan vivir con dignidad. Esta historia que nos tocó a los argentinos, con el exterminio de los pueblos originarios, con los dueños de la tierra, con la gran diferencia de las fortunas, cómo fue repartida esa tierra y cómo lo vemos en esta gran ciudad de Buenos Aires, con sus barrios muy pobres, con las denominadas villas miserias, y para el norte los lujosos country, cuando, como decíamos, en 1813 ya se cantaba el himno nacional: ved en trono a la noble igualdad. ¿Qué nos pasó con ese sentido democrático de la Junta de Mayo y de la Asamblea del año 13? Se resolvía en asamblea de ese Congreso de Tucumán. ¿Qué nos pasó? Después del año 30 del siglo pasado hemos tenido 13 dictaduras militares y hemos terminado una de ellas con uno de los sistemas más horrorosos de las muertes políticas, el método de la desaparición de personas. Perdón. Sí. Hemos terminado con la última dictadura militar, con uno de los sistemas más horribles en la historia de los crímenes políticos, la desaparición de personas, el arrojar a los prisioneros vivos desde aviones, el robo de niños a las dictaduras militares que atentaron contra la democracia. Nuestro pueblo jamás salió a defender en las calles al gobierno que había sido elegido. Los militares entraron siempre a la casa de gobierno desfilando. Nuestros presidentes elegidos por el pueblo huyeron todos, ninguno defendió la casa de gobierno. No tenemos el ejemplo de un Allende en Chile que prefirió morir antes que entregar ese símbolo de la democracia que es la casa de gobierno. Los nuestros huyeron, algunos en forma patética, y ya finalmente nuestros últimos presidentes han huido en helicóptero. Y entonces en esa última dictadura, el método de la desaparición de personas, una de las formas de represión de más crueldad en la historia del mundo. Ni vivos ni muertos, están desaparecidos, dijo el dictador Videla ante los periodistas extranjeros. Este ya es Videla que mandó.
Bush es un presidente. Sí. Va a No, aparecer un efecto de sonido sí, no. en postproducción. Esta creo que no va a huir, esta es bravísima la que está, no sé. Bueno, eh, como decía, la desaparición de personas, el robo de niños, el arrojar los prisioneros vivos desde aviones al río. ¿De dónde tanta crueldad? En Europa a la desaparición de personas la llaman ya la muerte argentina. Entonces tenemos que recapacitar y, como decíamos, salir a la calle para defender la democracia cuando la democracia está en peligro, y también salir a la calle para democratizar cada vez más a las instituciones. Eso es nuestro deber como ciudadanos. Conformar una verdadera democracia como la soñaron hace 200 años nuestros héroes de Mayo. La igualdad, llegar a la igualdad en libertad. ¿Hay información, Osvaldo, sobre el desarrollo del movimiento anarquista ahí en la zona del Chaco, así como se conoce también de la Patagonia? Bueno, hubo un movimiento anarquista principalmente en la forestal. Allí hubo un principio, algunos dirigentes eran de ideología anarquista. No estaban bien todavía constituidos las sociedades de resistencia, como se llamaban los sindicatos anarquistas. Pero era muy importante en Rosario, era importante en Santa Fe. Pero claro, al ser la mayoría de los trabajadores de origen de los pueblos originarios, allí había penetrado mucho menos las ideologías obreras de origen europeo. Solamente podemos señalar algunos dirigentes, lo mismo que en los algodonales, lo mismo que en el azúcar también. Es decir, la gran proporción de trabajadores de origen de los pueblos originarios hacían de que tenían menos tradición de luchas obreras que en cambio traían los obreros inmigrantes que venían de España y de Italia, donde el movimiento fundamental obrero de aquellos tiempos era el anarquismo, es decir, lograr el socialismo en libertad a través de asambleas sin dirigentes sindicales, sino con resoluciones siempre de la asamblea. Por eso hubo menos influencia anarquista en esa zona chaqueña, que en cambio la hubo mucho en las huelgas rurales de Buenos Aires, del sur de Santa Fe, y esto fue realmente una sorpresa, en los pequeños puertos patagónicos. Allí se organizaron, porque claro, allí esos pueblos originarios habían sido eliminados, de manera que el trabajador tuvo que ser importado. Y en su mayoría eran españoles, criollos de las pampas argentinas, y chilenos, de la zona sur, de la zona de Punta Arenas, etcétera, donde ya había sindicatos de origen anarquista y también de origen marxista y socialista. Claro. Podemos hacer una revisión, digamos, de cómo eran la forma de organización de los anarquistas. Nosotros igualmente tenemos un poco algunas informaciones que seguimos investigando porque no hay nada escrito, pero sí sabemos que había, no de la Fora, pero sí de otra central sindical que había, LAS o ALAS, no me acuerdo ahora. Y estaba la Fora del Quinto, que eran los anarquistas, y la Fora del Noveno, que eran socialistas y sindicalistas puros, que le llamaban. Claro. Sí. Eso estaban más en la zona de el Quebrachal, más en el Chaco, digamos. Sí. Creo que Íñigo Carrera, no sé si lo ubica. Sí, bueno, buen historiador. Claro. Tenemos datos, digamos, de que él en una de sus publicaciones que hace en PIMSA tenía
ha estudiado ha eso. estudiado eso, sí. Así que tenemos una punta por ahí. Pero sabe, nos interesaba hacer un repaso, digamos, de cómo los anarquistas se iban organizando. Cómo era la forma típica de organización contra la explotación de los anarquistas en esa época. Y, consecuentemente, qué era para tanto el gobierno como el patrón, él la figura, digamos, del anarquista. Bueno, el anarquismo era la búsqueda de un socialismo en libertad. En libertad quería decir sin la dictadura del proletariado, que había sido tan defendida por Lenin. Y en el año 17 se había producido la revolución bolchevique. Los anarquistas sostenían que todo debía realizarse en asamblea, la organización obrera, y lo que va a dar un gran impulso al movimiento anarquista y al movimiento obrero en general va a ser el 1 de mayo, es decir, la ejecución de los 5 mártires de Chicago en la lucha por las 8 horas de trabajo. La justicia norteamericana va a hacer ejecutar por la horca a los 5 dirigentes que habían luchado por las 8 horas de trabajo. Son ahorcados en Chicago, y antes se va a conocer ese documento de estos 5 mártires que señalan: no queremos 8 horas de trabajo para trabajar menos, queremos 8 horas de trabajo para tener tiempo de la cultura, para leer libros, para jugar con nuestros niños y para el amor con nuestras mujeres. Es decir, bellísimo documento. Van a ser ahorcados. Y eso va a ser como una especie de reguero de pólvora. En todo el mundo se va a transmitir eso, y a partir de ese momento, el 1 de mayo va a ser el Día de los Trabajadores, y no la fiesta del trabajo como ahora se dice. Y ese día, el 1 de mayo, pese a que no era asueto ni nada por el estilo, se hacía la gran manifestación anarquista. Realmente, por eso van a empezar también las grandes represiones contra el movimiento obrero. Los anarquistas, volviendo a su forma de ser, resolvían todo en asamblea, no tenían dirigentes, solamente un secretario de actas que anotaba las resoluciones de la asamblea. Yo he encontrado algo épico, la conformación de sindicatos de oficios varios en pequeñas poblaciones de la provincia de Buenos Aires y de La Pampa, donde los trabajadores rurales hacían asambleas y constituían esas sociedades obreras, y con un respeto tremendo a la individualidad. Por ejemplo, he encontrado actas donde se señalaba, se convoca a los compañeros trabajadores rurales para una asamblea de mañana para resolver las nuevas tarifas de la cosecha. Al día siguiente, el acta. Se pasó a cuarto intermedio porque de los 200 inscriptos solamente concurrieron 198. Se pasa a cuarto intermedio para el día siguiente para que concurran los 2 compañeros faltantes. Es decir, si no estaban todos, no se resolvía nada. Bien, esto demostrado un gran sentido del respeto a la individualidad y de respeto a la verdadera democracia. Pero claro, después los comunistas se reían de este método porque decían: mientras se esperan a los compañeros ausentes, cae la policía, los muele a palos y disuelve la central obrera, la sociedad obrera. Como era la represión en sí, los dos tenían algo de razón, ¿no? Porque la represión era muy fuerte en aquel tiempo. Pero esto tuvo un gran sentido de base democrático y llevó adelante, muy adelante, los hizo protagonistas a los trabajadores. Fundaban la sociedad obrera, hacían ellos mismos las casas, con un salón para la asamblea, que al mismo tiempo los sábados a la tarde se dedicaba a teatro, a la cultura, y se representaban obras de teatro que se referían a las luchas obreras.
es decir, donde se invitaba a las familias obreras. Y también otra habitación para la imprenta, para el periódico obrero. Esto tuvo realmente décadas y décadas en la Argentina. Como decimos, ya en 1890 se hace en el Prado Español, acá en el centro de Buenos Aires, en la avenida Alem y Viamonte, el primer gran acto por los mártires de Chicago, el 1 de mayo, y concurren 70.000 obreros. Y allí cada orador va a hablar en su idioma, porque todavía no conocían el argentino, llamémoslo así, y cada uno habló en su idioma. El diario La Nación, con ironía, dice al día siguiente: no sabemos para qué los obreros se reúnen, si cada orador habló en su idioma y no se entienden entre sí. En vez de admirarse del sentido de solidaridad, a pesar de que hablaban idiomas diferentes, se juntaban y hacían un solo acto. Eso era lo valioso. Bien, el anarquismo va a ser muy, muy combatido por los distintos gobiernos argentinos, principalmente por Roca, que va a ser la primera masacre, digamos, represión a un acto del 1 de mayo. El 1 de mayo de 1904, en La Boca se hace una marcha de anarquistas, también 75.000 obreros hacen esa marcha, y Roca va a ordenar la represión, y ahí va a caer el primer mártir del movimiento obrero, el marinero Juan Ocampo, de 18 años de edad. En la Argentina no hay ni siquiera una callejuela en un barrio obrero que lleve el nombre de ese primer mártir. En cambio, del represor de Roca, del general Roca, hay monumentos, calles en todas las ciudades, y hasta una ciudad de la Patagonia lleva su nombre. Las represiones van a seguir. El 1 de mayo de 1909 es una verdadera matanza en la Plaza Lorea, allí la segunda plaza del Congreso de la Nación. El coronel Falcón va a ordenar la represión y se calcula que murieron 60 obreros en esa represión. Bueno, actualmente la segunda calle más larga de Buenos Aires se llama Coronel Falcón, en honor de ese represor. Y lo mismo ha ocurrido con otras represiones, de manera que ese movimiento obrero tuvo que sufrir muchísimas y brutales represiones, como ya hablamos de la de Irigoyen, las 3 grandes masacres de la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde y la Forestal. Y va a ir cambiando la fisonomía. Va a entrar también, después de la Revolución Rusa, va a entrar el marxismo en la clase trabajadora argentina, va a actuar el Partido Comunista, también el Partido Socialista va a ir ganando, y el denominado sindicalismo puro. De manera que va a haber 4 corrientes en la Argentina, hasta que finalmente, a partir del 45, ya el peronismo, a partir del 43, donde Perón va a ser secretario de Trabajo y Previsión Social, ya va a comenzar una nueva estructuración del sindicalismo. Los sindicatos semioficiales, digamos, reconocidos solamente, tenían vigencia solamente los reconocidos por el Estado, y va a haber una nueva corriente. Con la industrialización del país, realizada después de la Segunda Guerra Mundial, va a entrar la nueva clase, como se denominó. El trabajador industrial va a venir del interior del país, va a ser el criollo, que va a llenar esta ciudad de Buenos Aires con muchísimas fábricas. Ya el trabajador no venía como antes de Europa, sino venía del interior del país. Y se forma una especie de nueva clase, que va a ser la clase obrera de ideología peronista, que sigue siendo la mayoría en la actualidad en Argentina. Bueno, entonces si le parece, a nosotros nos interesaría, bueno, en una parte del documental nos interesa problematizar sobre la temática del terror. El terror, digamos, encarnado en el Estado. Nosotros
por ahí también tenemos una ideología, le cuento, ¿no? Eso como tenemos interés en dejar, en hacer de este documental una forma de trabajo anarquista, en la forma de encararlo, digamos. Y en ese sentido nos parecía este, poner una postura, digamos, acerca del Estado, y nos parecía a nosotros que en estos 200 años el Estado fue la garantía, digamos, del terror para con el capital, digamos, ¿no? Entonces, queremos preguntarle sobre qué para usted, digamos, el terror, y esto, digamos, teniendo en cuenta los violentos y horribles sucesos que sucedieron le sucedieron, digamos, a la clase trabajadora en Argentina. Bueno, las grandes represiones que hubo en Argentina, por supuesto, las hizo el Estado, empezando en la segunda presidencia de Roca, eh, siguiendo por todo ese conservadorismo que en lo económico fue liberal, positivista, como se decía, hasta que llegó el primer gobierno elegido por el pueblo de Irigoyen, que tuvo una mejor línea con respecto al movimiento obrero, pero que se da lo triste y lo sorprendente que durante ese primer gobierno de Irigoyen se van a hacer las 3 represiones más grandes del movimiento obrero. Es decir, siempre las grandes represiones se hizo a partir del Estado, pero siempre actuó también ligas, por ejemplo, la Liga Patriótica Argentina, que va a actuar durante las primeras de esas 3 grandes represiones obreras. La Liga Patriótica Argentina, una organización de extrema derecha, formada por los niños bien, como se decía, del barrio norte de Buenos Aires, fundada, la Liga es de extrema derecha, fundada por el Perito Moreno, nada menos, y por almirantes y generales retirados, y que se va a formar para impedir cualquier intento de revolución bolchevique en Buenos Aires. Se origina a partir de 1919, de la Semana Trágica, y va a actuar en las calles de Buenos Aires con la anuencia del gobierno de Irigoyen. Es decir, hay una orden del presidente Irigoyen que le ordena a la policía de la capital federal actuar en consonancia con la Liga Patriótica Argentina. Esa Liga Patriótica Argentina va a realizar el primer pogrom de la historia argentina, va a atacar el barrio judío de Plaza 11, va a quemar la sinagoga de Plaza 11 y además va a destrozar las vidrieras de los negocios judíos y tirar sus mercaderías a la calle. Y después, como decíamos, las grandes represiones también van a continuar ya en la dictadura de Uriburu, con el fusilamiento de anarquistas, la ejecución de anarquistas en los años 30 y 31, y comenzará la denominada década infame, donde las represiones van a ser una cuestión habitual en las calles de Buenos Aires, pero nunca va a ocurrir las masacres que ocurrieron durante el tiempo del gobierno legal de Irigoyen. A partir de, en las dictaduras militares, la que más reprimió en ese sentido a los trabajadores y a los estudiantes fue la dictadura de Onganía en los años 60. Está la famosa noche de los bastones largos, cuando se saca uno a uno a los profesores y a los alumnos, a los estudiantes de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que habían ocupado el edificio de la universidad, y realmente se ve en los noticieros de la época cómo uno a uno se los castiga a bastonazos y se los lleva presos. Además, a la mitad de esos profesores fueron dejados cesantes.
Luego van a ocurrir las represiones también estatales del tiempo de Lanuse con Trelew, la masacre de Trelew, la muerte, el fusilamiento de prisioneros políticos. También va a ocurrir la operación Masacre en tiempos de Lanuse, del general Lanuse, donde se va a reprimir a los peronistas que se habían levantado contra la dictadura militar de ese momento, y que también ha descrito el escritor Rodolfo Walsh en la Operación Masacre. Y también hay fusilamientos políticos, por ejemplo el fusilamiento del general Valle. Otro de los grandes hechos brutales de nuestra historia es el bombardeo de la Plaza de Mayo por aviones de la Marina de Guerra en el segundo gobierno de Perón, uno de los hechos más cobardes de la historia argentina. Impunemente aviones de guerra bombardean la Plaza de Mayo durante el día, en momentos que la Plaza de Mayo estaba llena de niños, de madres que llevaban a la plaza a sus chicos, de paseantes, de gente que cruzaba la Plaza de Mayo para ir a su trabajo. Bueno, se produce una verdadera orgía de sangre allí, los aviones y esos aviadores huyen al Uruguay, se destruye parte de la Casa de Gobierno con bombas. Es otro de los hechos realmente de una vergüenza absoluta del levantamiento de las Fuerzas Armadas contra el gobierno que había sido elegido por el pueblo. Bueno, y todo esto va a acabar con ya el sumum, que es la represión de la desaparición de personas de la última dictadura militar. Pero antes hay un hecho que el peronismo tiene que hacerse la autocrítica, que son los crímenes de las 3A. Durante sobre el gobierno de Isabel Perón se producen los crímenes oficiales, entre comillas, nunca fueron reconocidos, pero se sabía que estaba todo planeado por el ministro López Rega, en contacto con la Policía Federal y con ciertos núcleos militares. Eran bandas